¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Catherine y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy día les traigo un unboxing. Les cuento que les he venido grabando el día de hoy el unboxing de otros perfumes. He abierto 7 perfumes y los he grabado en distintos videos, pero todos los he abierto el día de hoy. Y me quedaban 3 perfumes que no son de la misma casa y bueno, les cuento que los 3 los compré con muchas expectativas, ¿ya? Estos me encantan, las reseñas, las descripciones, lo que dicen de ellos, y tienen hype, algunos más que otros, y hay otro que es desconocido, pero que me tincó, ¿ya? Así que les voy a contar. Bueno, vamos a abrir primero el que me tincó a mí, y les cuento que es un perfume que es inspiración de Oud for Happiness, y les cuento que no sé cuándo salió, pero no tiene descripción en Fragrantica, y les estoy hablando de Infinity Oud Joyous. Y bueno, les cuento que a mí, yo tengo Infinity Rose de esta línea de Maison Alhambra y me súper encantó, me enamoró y todo el tema. Entonces empecé como a querer la colección completa. Estoy buscando ir comprando de a poco toda la colección. Y este me llamó la atención, les cuento, porque dicen que tiene notas verdes, herbales, tiene oud. Es un típico aroma que a mí me gusta, que a la mayoría de la gente quizás no le guste, pero a mí me llama mucho la atención esos aromas que son como rezagados, que por alguna razón a mí sí me gustan, ¿ya? Entonces vamos a abrirlo. Esta es su caja es hermosa. Hermosa. Se abre para arriba, igual que su hermanita Infinity Rose. ¡Ay, qué bonito! Este es negro con dorado, y esto es unas hojitas verdes. Bueno, les contaba que este es dupe o inspiración de Oud for Happiness de Initio. Cuento que sus notas declaradas aquí, no en Fragrantica, sino en las páginas donde venden este perfume, son notas de salida azafrán, notas de corazón lavanda y nuez moscada, notas de fondo almizcle, pachulí y madera de oud o árbol de oud. Y bueno, ustedes saben que a mí me gusta todo lo que tiene oud y todo lo que es unisex, así que vamos a probar. Tengo un poco de miedo, sí, debo ser sincera, porque muchas veces hay perfumes que yo he querido así como con mucho deseo y anhelo, y después cuando me pasó con Opulent Red, ¿ya? No sé si ustedes vieron mi video, no sé, se lo voy a dejar por ahí arriba. Opulent Red es un perfume de la Tafa, que es de amor y odio, y yo lo compré porque dije, yo lo voy a amar, yo me voy a enamorar de él. Y bueno, para que vean mi video, no me gustó de primera impresión. Estoy en terapia con él, estoy haciendo tratamiento y estoy tratando de usarlo, pero todavía no hay temperaturas acordes para que yo pueda utilizar ese perfume, porque todavía hace mucho calor. Entonces, ojalá no me suceda lo mismo con este y no quede totalmente mareada. Por favor, be kind. Sé amoroso, por favor. Sé cuidadoso conmigo. Ya. 1, 2, 3. Esto es muy herbal. Esto huele a té de hierbas. Pero esas como flores expectorantes que tú usas para cuando estás muy enfermo de la garganta y te hacen un tecito de hierbas y muy aromático, huele igual. Pero a mí me gustó. Qué rico. Y tiene un punto acaramelizado, igual un puntito dulce. Debe ser, ¡ay, qué rico! Pero sé que esto, mucha gente va a decir que huele, como les digo, a flor expectorante, a vaporud o algo así como anti, que te echan en el pecho para cuando estás enfermo. Pero a mí me gustó, totalmente innovador. A mí me gustó, pero sé, así que ojo, sé que no es un perfume con aroma a perfume
típico, mucho menos esto huele femenino, no, esto huele masculino. Ay, qué rico, huele cítrico, verde, herbal. Y me produce una relajación, una paz. En alguna parte leí que tenía un aroma como narcótico, verde narcótico. Y dije, ¿qué tendrá? Bueno, se los dejo a ustedes. Y sí, es como muy... te produce relajación. Te produce un efecto así como muy agradable. Así que lo voy a estar probando, pero como les digo, esto no es para compras ciegas, es para gente muy diferente, para gente que le gustan los perfumes, que al resto la mayoría te dicen, pero esto ¿a qué huele? No huele a perfume. Para mí sí huele a perfume, pero es masculino. Amaderado, bergamota, estas flores pectorantes, un olor ahumado totalmente oriental. Así que esto es oriental, así que damas, pruébenlo, pero no lo compren jamás a ciegas. Es de mi gusto, ya no las quiero motivar a que vayan y compren esto a ciegas como yo, porque yo soy así, soy muy arriesgada, pero no, ni siquiera necesito probarlo para decirles que esto no le va a gustar a las mujeres que usan perfume femenino, no, ¿ya? Así que quede claro. Bueno, vamos por otro que es ultra famoso, con mucho hype, y yo tengo dos de la línea. Y quería probar este otro y les cuento que es el hermosísimo Bade All Oud Sublime o Sublime. Bueno, les cuento que tengo de esta línea el Bade All Oud Amethyst, que tiene video en el canal. Y también tengo, ahora me compré la semana pasada el Bade All Oud For Glory, el negro, el primero, y oh my god, ese no le he hice unboxing porque llegó y fue como tanto mi deseo de conocerlo que no le hice unboxing. Así que sí, les voy a hacer un video de primeras impresiones, pero les puedo decir que me encanta. Creo que este es más amigable, creo que este es de fruta, vamos a ver, Bueno, este es un perfume de la Casa de la Tafa, se abre hacia arriba, todas estas cajitas se abren hacia arriba. También viene con su tarjetita donde salen las notas, me imagino que igual que el otro perfume, el Amethyst. El negro no venía con la tarjetita, cuéntenme ustedes en los comentarios si el suyo venía con tarjetita porque el mío no. Y bueno, aquí está la hermosa botella, que es un color hermoso, rojo, bordeo. Y es hermosísima, miren. De verdad las quiero todas. Yo compré este porque tiene notas más amigables. Quiero ver si huele árabe o no. Esto nos dice que tiene en su salida manzana, lichi y rosa. Suena muy femenino. Corazón, ciruela y jazmín. Y en su base vainilla, musgo y pachulí. Ojo que hay una nota ahí que no siempre gusta, que es el musgo y el pachulí. Veamos qué me parece. Veamos. ¿Dónde lo pongo? Ya no sé para dónde poner el perfume. Frutal. ¡Oh, qué rico! Frutal, dulce, jugoso, poco ácido, limpio, amaderado. Pachulí. Sí, tiene pachulí. A ver. ¿Me recuerda algo? ¿Me lo aplico? ¿Dónde me lo aplico? No tengo dónde aplicarme. Aquí. Frutal. Huele a manzana, pero más que a manzana verde, me huele como una manzana roja. Manzana roja, almizclada, no tiene almizcle, pero lo siento bastante limpio. Se siente la rosa, se siente que hay alguna flor ahí. La ciruela está en el corazón. Sí, podría ser la ciruela, pero le siento olor a manzana roja y esta podría sentir olor a cherry, que no tiene, bueno, los acordes, dirá por ahí, huele a cereza, ¿no? Según los acordes. Nos dice afrutado, fresco, vainillado, rosas, tropical, dulce y musgoso. Bueno, tiene olor a pachulí. Sí, huele a pachulí y el musgo de roble refuerza ese aroma terroso, musgoso del pachulí. Así que, sí, se siente.
Ahora, si tú me preguntas, ¿es como seguro comprarlo a ciegas porque huele a frutas? No, no, no. También tiene su dejo oriental, ¿ah? Como primera impresión. Es fuerte, bien fuerte. Frutalito, rico, dulcecito, jugoso, fresco. Siento poco la vainilla porque todavía no se ha macerado probablemente. Pero tiene ese punto oriental que sí le podría molestar a alguna persona. A mí me gustó, me encantó, lo encontré sublime, lo encontré tierno, agradable, lo encontré recatado en el sentido. A mí no me molestaría para nada este perfume, pero debo ser bastante objetiva y tiene algo por ahí especialito. Podría tener esta pimienta rosa, no declarada, y sí, se siente un poco especiado. Así que compra ciega, así como que fuera un perfume de frutitas tipo champú. No, 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 no. Tiene su cosa oriental, tiene su madera de oud, no lo olviden, tiene su madera de oud. Así que, aunque aquí no esté declarada, por algo se llama Bade All Oud. Me gustó, pero como te digo, tampoco creo que sea ciegas, ¿ah? Ninguno de los dos. Y el tercero es de una casa que no tengo, mi primer acercamiento a esta casa, que obviamente también es árabe. Y les estoy hablando de la casa de Simaya. Simaya. Y uno que he visto videos y que es maravilloso y que es maravilloso. En cambio también he visto videos. Bueno, los videos maravillosos son videos que he visto en inglés o en otros idiomas. Los videos en español no les ha gustado este perfume, así que a lo mejor hay algo ahí que les gusta más a los extranjeros que a los latinoparlantes. Veamos, veamos, veamos. Es un extracto de perfume y les estoy hablando de Musk is Great. El almizcle es great, grandioso. Y bueno, primero, no tenía ninguna botella blanca. Segundo, me encanta el almizcle. Tercero, la botella es Oh My God. Así que quiero verla en vivo para ver si es tan linda como se ve en los videos. Y bueno, la caja es pero hermosísima, hermosísima, miren. Texturizado. Les voy a hacer su correspondiente video con más detalles. Y se abre obviamente hacia arriba. Y ahí viene la hermosa fragancia acostada en una cama de velvet, de terciopelo. Oh, qué lindo eres. Un gusto conocerte. Qué lindo. Oh, qué bonito. Este me mató, me encanta. O sea, los tres de hoy día han sido lindos, pero el blanco, tan bonito. Y Simaya. Oh, y aparte que el nombre me gusta, Simaya, Simaya, Simaya. Musk is great. Ay, señor, ya. Vamos a probarte, mira. Vamos a ver las notas para que ustedes también sepan cuáles son. Musk is great. Está en Fragrantica, así que debe tener su hype. Es para hombres y mujeres y nos dice que las notas de salida son bergamota y mandarina, en su corazón magnolia y grosellas negras y en su base almizcle blanco aparte y sándalo. Veamos, veamos, veamos. Este perfume es limpio, cítrico, amaderado, muy amaderado y muy almizclado. Blanco, aquí sí, floral blanco. Si tú no me dices que es magnolia, no sé si la podría decir como tal. Tiene un poquito de fruta, pero tiene más que todo la mandarina, la fruta mandarina cítrica, más que la presencia de la grosella negra. Obviamente si se llama el almizcle es grandioso, es obvio que iba a tener mucho almizcle, pero sus acordes son almizclado, atalcado, amaderado, cítrico. Lo que yo les decía, amaderado y cítrico. Floral afrutado y cálido especiado. Tiene que gustarte el almizcle. No es un almizcle, no es un perfume de almizcle que huela como a shampoo, limpio. Tampoco huele animálico.
pero es un almizcle que está muy mezclado con la madera. Me picó la lengua. Cuando me pica la lengua, generalmente tienen ámbar gris, que no está declarado aquí. Es un perfume que no le va a gustar a todo el mundo, estamos claros. No le va a gustar a todo el mundo. Ya no tengo dónde aplicarme, la verdad. No tengo dónde aplicarme porque ya me he aplicado en muchas partes. ¿Qué me recuerda? Miren, no me recuerda a ninguno de los árabes que he comprado. Tiene un punto salado también. Miren, esto es primera impresión, esto recién está atomizado, pero de que huele al almizcle, huele al almizcle. A madera y a cítrico sí. Que es un perfume que no tiene casi nada de dulce, o sea, si no te gustan los dulces, este es como tu perfume. Pero es demasiado amaderado y atalcado, entonces eso a veces a la gente no le gusta. ¿Tendrá madera de oud? Yo creo que tiene, pero leve. Este es un perfume como fresco, como que lo podría usar para días muy calurosos, limpio pero sin ser aroma champú, como te digo. Un aroma diferente, maduro, unisex tirando totalmente para lo masculino. Ay, qué rico. El almizcle profundo, profundo, un almizcle así, ¡guau!, en tu cara. Así que tiene que gustarte el almizcle. Ay, se va poniendo muy rico, ¿eh? Se siente esa floralidad blanca junto al almizcle, a las maderas. Como les digo, esto está recién atomizado, pero como primera impresión, a mí, para mi gusto de Catherine, me gustó. Pero no es para compras ciegas. No es para compras ciegas. No. A menos que te guste y después no te andes quejando que no te gustó. Yo nunca regalo un perfume, nunca elimino un perfume, y eso que hay perfumes que a mí me cargan. Hay algunos que de verdad no me gustan. Igual ahí los tengo, igual los ocupo de repente. Los pruebo. Como que no puedo creer que no me guste por alguna razón algún perfume. Y me gustó, pero me recuerda algo, pero algo nicho, no algo diseñado. Así que bueno, voy a estarlo ocupando. Eras tan bello, Simaya, como Musky Spray, como te había imaginado. De los tres, Catherine, ¿cuál te gustó más? Es que los tres son totalmente diferentes, pero sé que el más agradable para la multitud y que si lo compras ciega puede que mucha gente no se equivoque, es el rojito, el Sublime. Este, yo te digo que no es a ciegas porque tiene algo oriental, pero si te equivocaste y lo echaste al carro, no creo que te arrepientas tanto, porque sí tiene ese toque de fruta, jugosita, manzana, y que sí es agradable para muchas personas. Así que yo creo que es más agradable a la multitud. El menos agradable a la multitud, yo creo que está entre los dos, entre el verde narcótico, el Hoyos, y entre el Simaya de almizcle, porque estos dos son perfumes ya con notas fuertes en tu cara, fuerte en tu cara lo herbal, fuerte en tu cara lo que es almizcle, así que ahí, abstente, árabes. Estos tres son bien árabes. Así que no creas cuando te dicen, no, que este huele a frutitas, champú. Mentira, no huele a frutitas y champú. Es rico, pero no te vayas a llevar una sorpresa por ahí que no te guste. Y bueno, lo voy a estar utilizando, los voy a estar comparando con lo que dice que se parece, y ahí les voy a traer una opinión más detallada. Por el momento estoy muy contenta, abrí todos mis perfumes que tenía, los abrí en distintos videos para darle más emoción a la cosa y para que no salieran tan largos también. Bueno, y eso ha sido todo por el día de hoy, mis queridos. Les mando muchos besos, muchos abrazos, cuídense y nos estarán viendo en algún otro video de perfumes. Chao, chao.